Hola a todos, sean ustedes bienvenidos a una emisión más de su programa El Historiador. El día de hoy estaremos conversando con un magnífico invitado, el doctor Pedro Espinosa Meléndez. Es doctor en Historia por el Colegio de México y actualmente desempeña su labor en el Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad de Baja California, enfocándose en el estudio de la historia religiosa, especialmente en el noroeste del actual territorio mexicano, durante los siglos XVIII, XIX y XX. Y el día de hoy estaremos conversando sobre un tema por demás interesante: el proceso de evangelización en el noroeste del actual México durante el periodo virreinal. Doctor, un gusto tenerlo en el programa. No, muchas gracias a ti por la invitación. Bueno, pues uno siempre que le invito a conversar de los temas sobre los que trabaja y que interesa, pues da, da gusto, ¿no? Y pues compartir un poco lo que he estado trabajando con. Y pues seguramente el auditorio ya habrá notado que yo soy del noreste, y a veces es difícil quitarse estas ideas de noreste, noroeste. Sí, y además, bueno, el que todo el mundo habla de Baja California Norte y Baja California Sur, cuando el nombre del estado solo es Baja California, digo, también pasa, ¿no? Entonces, bueno, no, uno se acostumbra a esas pequeñas confusiones. Esperemos que no haya tantos lapsus de mi parte. Y pues vamos a estar hablando de su tesis doctoral, entre comillas, porque hace apenas un año, en 2025, algunos de estos temas que vamos a tratar se vieron materializados en la publicación de su libro, que lleva por título Las diócesis de las Californias y el Vicariato de la Baja California 1840-1895. ¿No es así? Sí, es la primera parte de la tesis. Creo que aunque se han ido recortando los tiempos que uno tiene para escribir, pues como que si hay una tradición medio braudeliana, quizá el colegio en México debe ser no solamente investigaciones de largo aliento, sino también como muy extensas. Entonces, bueno, por la extensión de mi tesis doctoral, pues era complicado como que saliera en una sola publicación. Entonces, bueno, lo que opté en lugar de una mutilación, pues fue partirla en dos. Entonces, bueno, el libro que tú mencionas salió, bueno, tiene fecha de 2024, pero en realidad empezó a circular en 2025. Salió por el Departamento Editorial del Colegio de la Frontera Norte, y pues sí, justo abarca la primera parte de la tesis. El título puede ser un poco engañoso porque aunque la parte en la que yo me enfoco va de 1840 a 1895, bueno, hay toda una serie de procesos previos que tienen que ver quizá con lo que conversaremos hoy, que es con, digamos, con los procesos de cristianización en el noroeste de la Nueva España y después en México, pues que intento de alguna manera abordar. Y para comenzar con esta entrevista, doctor, bien sabemos que en 1521 cae la Ciudad de México Tenochtitlan, evento que es comúnmente denominado la Conquista de México. Pero el proceso de expansión y colonización española naturalmente no termina ahí, sino que empieza a dirigirse hacia otras regiones, especialmente hacia el norte del actual México, el septentrión, y un interés muy particular fue la denominada conquista espiritual, ya aparece así en varias crónicas, y pues una figura fundamental en este proceso fue la actividad misional. Doctor, para empezar con esta charla, ¿qué podemos entender por misión? ¿Cómo surge el término? ¿Es precedente a la llegada de los castellanos a América o surge aquí? Mira, es interesante el tema de definir o historizar un concepto. Nietzsche, me parece que la genealogía de la moral decía que cuando un concepto tiene historia es imposible definirlo, ¿no? Y un poco metodológicamente la historia conceptual como que suele trabajar así. O sea, no nos interesa tanto una definición que sería, pues al final, digamos, una especie de atribuir un significado, vamos a decirlo así, verdadero a un concepto, ¿no? Sino más bien a veces lo que tratamos de hacer, pues, ir recogiendo los distintos significados que un concepto como que ha ido condensando a lo largo del tiempo. Entonces, es interesante, mi punto de partida era ese, y de hecho, mi director de tesis fue el profesor Guillermo Samendi. Entonces, era como interesante que es un especialista en teoría de la historia y la historia conceptual, y está dirigiendo una tesis de historia religiosa. En realidad sabe bastante también del tema. Y una de las cosas que me dijo es como que, oye, ¿por qué no haces una historia del concepto de misión para que puedas entender a qué se referían los sacerdotes que tú vas a estudiar, los siglos XIX y XX, con misión o con misioneros? Entonces, fue, digamos, un ejercicio que de entrada pues me abrumó un poco, pero ya, digamos, trazando algunas coordenadas y los resultados que ahorita podré exponer, en realidad damos por hecho que el cristianismo es una religión misionera, porque hay un mandato que viene desde los Hechos de los Apóstoles, donde el propio fundador de esta religión enviaría a sus discípulos a predicar el evangelio por todo el mundo. Pero es interesante porque, aunque la palabra misión en latín significa envío, si uno revisa, por ejemplo, los primeros diccionarios de la lengua castellana del siglo XV, no estaba asociada con una dimensión religiosa propiamente. Digamos, los misionólogos que han estudiado el tema
le atribuyen a los jesuitas en el siglo XVI, específicamente cuando Francisco Javier es enviado junto con las expediciones portuguesas al continente asiático, cuando la misión de estos jesuitas, que son una especie de soldados del Papa, su misión pues es ir a predicar el evangelio a las Indias, ¿no? No las Indias americanas, sino a las Indias, digamos, orientales. Entonces, hay algo interesante ahí que yo no lo tenía en cuenta porque me parece que la gente que estudia, digamos, sobre todo los siglos XVI, XVIII, digamos, esta primera modernidad tiene más o menos clara, es que la palabra misión en el lenguaje religioso podía significar dos prácticas que en realidad son bastante distintas entre sí. Por un lado, misión es una palabra que desde finales del siglo XV empezaba a referirse a lo que después se llamó como las misiones populares o las misiones de fieles, y tenía que ver básicamente con ir y predicar entre las poblaciones rurales más alejadas de las diócesis, donde la gente solía vivir, digamos, muy distante del clero, donde su religiosidad solía ser, digamos, muy heterodoxa, donde solían tener una vida sacramental muy desarreglada. Entonces, las misiones eran no tanto convertir al cristianismo a quienes no lo eran, porque en Europa formalmente todos eran cristianos, sino era de alguna manera como exaltar la fe y regularizar esos temas, ¿no? Que podían ser los matrimonios, la confesión, la comunión y etcétera, ¿no? Y al mismo tiempo, digamos, después cuando se da vamos a decir así, descubrimiento, lo pondré entre comillas, la conquista de los territorios americanos, la palabra misión empieza a referirse también un poco en este sentido de los jesuitas que ahora comentaba, que es de ir y predicar no solamente entre los que ya son cristianos, sino entre quienes no lo son. Y algo que habría que también tener en cuenta es que en esta globalización temprana que se da, digamos, en el siglo XVI, cuando los 5 continentes van a quedar conectados de manera permanente, estas órdenes religiosas, principalmente los jesuitas, pero no de manera exclusiva, también los franciscanos, pero quizá los primeros en sistematizarlo sí son los jesuitas, se dan a dar cuenta que se enfrentan a poblaciones muy diversas entre sí y que los métodos para predicar el evangelio entre unas poblaciones y otras no podían ser los mismos. De hecho, el primer tratado que anacrónicamente, porque él no lo llamaba así, de misionología, lo escribe José de Acosta en el siglo XVI, lo escribe desde el Virreinato del Perú, y es interesante porque lo que hace es clasificar al mundo no cristiano, todos son bárbaros según él, pero son bárbaros de 3 categorías distintas, ¿no? Hay unos bárbaros de primera categoría, que son los japoneses y los chinos, que viven en policía, sí, que tienen una forma de vida urbana, que tienen la escritura, y dicen a ellos lo único que les hace falta para dejar de ser bárbaros es predicarles el evangelio. Dice hay unos bárbaros de segunda categoría, que aunque viven en policía y tienen rudimentos de escritura, pues son unos adoradores del diablo y además son unos tiranos, entonces no solamente hay que predicarles, sino que para poder predicarles es necesario ponerlos bajo la ley de un rey cristiano, por lo tanto es necesario una conquista militar para que se pueda llevar a cabo la predicación. Y está hablando de, digamos, el imperio mexica y del imperio inca, ¿no? Ellos no se concebían a sí mismos, pero como nosotros les llamamos. Y finalmente decía, hay unos bárbaros de tercera categoría que pues viven más como animales que como seres humanos. Él se refería sobre todo a las poblaciones nómadas de la cuenca del Amazonas, como eran vistas desde la región andina, pero esta idea de que hay poblaciones de este tipo a las cuales no solamente es necesario ponerlas bajo un rey cristiano, sino es enseñarlas a vivir prácticamente como personas, porque consideran que estas formas de vida seminómadas o errantes, pues no eran propias de la dignidad del ser humano. Entonces, no solamente hay que conquistarlos, además hay que reducirlos a la vida cristiana, es decir, volverlos, hoy diríamos, poblaciones sedentarias. Y esto es lo que hace que, digamos, la predicación del cristianismo va a ser muy distinta ante esta diversidad humana que se empiezan a encontrar estos primeros, hoy llamaríamos misioneros, ¿no? Entonces, algo una distinción que se va a producir, sobre todo en el siglo XVI, es distinguir entre las misiones de fieles y las misiones de infieles, ¿no? Las misiones de fieles serían estas de las que hablaba yo en un inicio, que tenían que ver con poblaciones ya cristianizadas en las cuales va y se les predican, y las misiones de infieles que podían ser, ya sea, digamos, en este mundo asiático, que eran sociedades muy ordenadas, no diría civilizadas porque es un concepto que ni siquiera existía en ese momento, y otras que son estas misiones de infieles, pero en territorios de poblaciones nómadas, donde era necesaria, digamos, una conquista. Y aquí, digamos, lo último que cerraría, digamos, para esta parte, es que nosotros solemos hacer una distinción entre conquista espiritual y conquista militar o temporal.
Y esta es una distinción que históricamente ha sido muy inestable, porque, bueno, lo que dice Antonio Rubial es que, digamos, esta distinción resulta sobre todo de cuando las órdenes religiosas, sobre todo cuando los franciscanos, empiezan, al igual que los conquistadores, a ser desplazados cuando se crean las primeras instituciones novohispanas hacia finales del siglo XVI. Y pues básicamente al momento de contar esas historias, ellos lo que van a tratar de decir es que los conquistadores militares eran una cosa y nosotros éramos otra, cuando en realidad es algo que iba en buena medida de la mano. Sin embargo, cuando volteamos a ver al septentrión hispano, por ejemplo, el primer intento de escribir una historia oficial de las misiones jesuitas en Baja California, se habla de la historia de la conquista espiritual y temporal, es decir, no se separa una cosa y de la otra, ¿no? Y me parece que esto tiene que ver, y ya cerraría mi primera intervención, un poco desde la historia conceptual, con que nosotros estamos acostumbrados que el concepto de religión está asociado con creencias, ¿no? Con prácticas o con instituciones que organizan esas dos. Pero cuando uno revisa, por ejemplo, el diccionario de autoridades del siglo XVIII, en ningún momento menciona que la religión sea una creencia. Se habla de que es una virtud moral, pero sobre todo que es una ley bajo la cual se vive, ¿no? Es decir, el cristiano no es tanto el que está bautizado y que cree en Cristo, sino el que vive bajo la ley de Cristo. De ahí que católicos y protestantes se acusan. Ustedes dicen que viven bajo la ley de Cristo, pero en realidad viven bajo la ley del obispo de Roma o de Lutero, según se acusan mutuamente. Los musulmanes, pues se dice, son los maometanos que viven bajo la ley de Mahoma, y los judíos, la Inquisición los persigue porque aunque, o los marranos o los judaizantes, porque siguen viviendo bajo la ley de Moisés. Entonces, esta parte conceptual es interesante porque cuando se hablaba de cristianizar una población, no era únicamente que fueran bautizados o que adoptaran una cierta de costumbres, una serie de costumbres, sino que vivieran bajo una ley cristiana. Y vivir bajo una ley cristiana implicaba necesariamente algún tipo de sometimiento pues, militar, sobre todo. De ahí que es común encontrar expresiones de los siglos XVI, sobre todo XVII y XVIII, que se dice estos pueblos han pasado a vivir bajo el suave yugo del evangelio, o cuando había rebeliones, como de lo que ahorita veremos, se han intentado sacudir el suave yugo del evangelio o de nuestra ley cristiana. Y ahorita todo lo que menciona en realidad me parece, lo podríamos incluso sintetizar con esta expresión de que la espada iba a la par de la cruz, es decir, iban en consonancia, al mismo ritmo, y que no dejarán de tener sus disputas frailes y conquistadores, pero pues vamos a estar hablando de un territorio muy particular, como lo es el noroeste, perdón, el norte en general, aunque con mayor preponderancia hacia el noroeste, y me parecería importante explicar para quienes no son del norte de México, porque pues dentro de la historiografía tradicional, en la educación básica, lo que más se aborda al momento de estudiar el mundo prehispánico es el mundo mesoamericano, el imperio mexica, el mundo maya, Mesoamérica en general, salvo en tercer año cuando los muchachitos estudian a su estado y región. Pero, para las personas que nos escuchan en distintas latitudes, ¿qué diferencias existieron entre el territorio que hoy en día denominamos Mesoamérica y Aridoamérica? Sí, bueno, pues, digo, más allá de que es una distinción que habría que decir que Porky Pichoff, cuando planteó la distinción Aridoamérica-Mesoamérica, lo planteó como una hipótesis a comprobar, y pues en realidad no la tomamos como hipótesis, sino como tesis, y la hemos repetido. Pero digamos, algo que sí habría que mencionar es que sobre todo muchas poblaciones del antiplano central eran poblaciones que tenían una forma de organización política, diríamos hoy, más o menos centralizada, de ahí que una vez que en el caso cuando cae la Gran Tenochtitlán, pues digamos, todos los altépetls que estaban sometidos a esta ciudad, pues caen bajo el dominio de la corona española. Sobre todo los territorios del norte, en realidad son territorios geográficamente muy diversos y por lo tanto también son muy diversos en términos lingüísticos, en términos culturales, pero algo que tenían en común la mayoría de esos territorios, quizá con excepción de a quienes los propios franciscanos comienzan a llamar los indios pueblo en Nuevo México, que eran poblaciones que sí, digamos, vivían de manera prácticamente sedentaria, que sí su vida en buena medida giraba en torno a la agricultura, tenían características muy específicas. Eran poblaciones, en algunos casos eran nómadas y seminómadas, en algunos otros casos tenían más bien ciclos de agricultura estacional, como el caso de los yaquis en Sonora, que aunque vivían en torno a la agricultura, el cambio en los cauces del río hacía que tuvieran una movilidad. Entonces, que conocían la agricultura no significaba que vivieran de la misma manera que los pueblos nahuas, por ejemplo, del altiplano, pero sobre todo son poblaciones que no tienen una organización
social y política tan jerárquica, que son como mucho más horizontales, y que por lo tanto someterlos bajo la vida cristiana que implicaba estar bajo el dominio de la corona española y al mismo tiempo de la religión cristiana, pues resultaba mucho más complicado. Entonces, fue un proceso en buena medida lento, que en algunos casos se vio, digamos, en algunos casos fueron primero los misioneros quienes llegaban y después tenían que acompañarlos los militares, porque de otra manera, digamos, ellos se encontraban en un constante peligro ante una rebelión. Hubo otros casos, como por ejemplo la conquista de Sinaloa, que más bien fue primero una presencia de militares y de mineros que estaban buscando crear asentamientos y que piensan que una manera de poder establecer una relación, digamos, menos hostil con las poblaciones indígenas de la región, pues va a ser a partir de la mediación de los misioneros. Pero aquí lo que habría que decir es que la conquista se convierte no en un acontecimiento, sino en una realidad permanente que se prolonga por los 3 siglos de la historia de la Nueva España. Y yo me encontré, por ejemplo, que en la década de 1840, cuando se funda la diócesis de las Californias, Francisco García Diego y Moreno, su primer obispo, le pide al Papa facultades especiales para cómo organizar esa diócesis, porque ahí, según dice, todavía hay condiciones de conquista, ¿no? Entonces, digamos, aquí habría que pensar quizá esto, que en algunos territorios la conquista se vivió como un acontecimiento fundacional y en otros fue un proceso más o menos permanente que tenía que ver sobre todo con eso, con las dificultades para poner no a un pueblo, sino digamos, por imponer, digamos, que tanto a la corona como a la espada, a la cruz y a la espada, les cuesta mucho más trabajo que el orden que ellos imponen en esos territorios sea algo permanente, ¿no? Y más bien es algo en una constante defensa, en una constante negociación. Y esto que mencionamos, como repito, para las personas que son de Querétaro para abajo, que son esta parte, pues, que justamente señalaba Paul Kirchhoff, que se va a denominar Mesoamérica, que corre hasta Centroamérica, pues quizás sea más complejo de entenderlo en el sentido de que su historiografía no habla de esto. Incluso hay un descuido, me parece, aunque en últimas fechas se ha intentado resarcir este daño, de dejar a un lado esta parte de los indígenas del norte, estas poblaciones justamente, como señala usted, nómadas y seminómadas, que se parecen mucho al caso chileno con los araucanos o mapuches, como los prefieran llamar, son poblaciones que justamente no permiten que militares y frailes puedan someterlos de una forma definitiva. Y pues como refiere, la conquista se prolonga durante el siglo XVI, XVII y XVIII, e incluso en el México independiente. Siguen habiendo disputas entre apaches, comanches, dipanes para mi caso, y allá que vamos a verlo con el caso de los indios, a los que engloban bajo el término californios. Aunque son varios grupos distintos, pero en realidad muchas veces se les denominaba a todos bajo el término chichimecos, es decir, indio bárbaro en general. Y pasa algo aquí que me parece importante señalar, aunque lo ha venido usted refiriendo, que es el papel que van a jugar los misioneros. Y tenemos este proceso misional, pero además de este carácter religioso que tenía la misión, había otras intenciones o qué otras labores llevaban a cabo los misioneros en la región, cuando se encontraban en este proceso de conversión de los indios. ¿Había algo más de fondo? Fíjate, es interesante porque una idea que a veces podemos tener desde el presente es de que en realidad la religión era algo, digamos, más bien superficial y que en el fondo lo que había era un interés político, un interés económico. El caso de Baja California a mí me gusta porque permite matizarlo en el sentido de que las misiones nunca fueron productivas en términos económicos, ¿no? Que lo único beneficio material que le pudieron dar a la corona fue hacer una escala para el galeón de Manila. Sin embargo, y esto lo plantea Berhausberger en su historia de la globalización temprana, habría que ver de que por un lado hay un interés, diríamos, genuinamente religioso de los misioneros, pero que insisto, hay que entender la religión, no solo la conversión, sino como que esas poblaciones vivan bajo un ordenamiento, bajo una ley cristiana, y que ellos saben de que para que eso sea sostenible son necesarias otras cosas, ¿no? Uno, es necesario que haya presencia militar, porque de otra manera el riesgo de una sublevación o de un ataque a poblaciones vecinas que no son cristianas es constante. Otro, que las misiones tienen que ser sustentables o productivas en términos económicos y que eso en muchos casos lo que va a terminar haciendo, por ejemplo, pienso en sobre todo el caso de Sonora y Sinaloa, que se termina estableciendo una relación simbiótica entre la presencia militar, entre las poblaciones mineras y entre los misioneros, ¿no? Sobre todo por cómo se moviliza de una instancia a otra la mano de obra indígena. Algo que también habría que tener en cuenta, sobre todo para el caso de Sonora y que algunos vínculos va a tener después con Baja California, es que no en todos los casos estamos hablando de que
conversión religiosa fuera resultado siempre de un sometimiento militar. ¿Por qué? Bueno, porque hay muchas poblaciones que estaban en guerra, ¿no? Y que parece que estas guerras, por eso es indígenas, que estas guerras se intensifican con la presencia española y que desde la perspectiva indígena muchas veces es un incentivo que llegue un misionero y te diga si te dejas bautizar y te vuelves cristiano, nosotros ya no vamos a ser tus enemigos e inclusive podemos ser tus aliados para pelear contra tus enemigos. Entonces, por ejemplo, el caso de Sonora, sobre todo en la parte más al norte, esto es muy evidente, por ejemplo, me parece que con los Pimas, ¿no? Que muchos de ellos aceptan en buena medida volverse cristianos porque están en una constante guerra contra los apaches. Los apaches no tienen ningún interés en aceptar ninguna religión que no sean sus creencias tradicionales. Y esto hace que los Pimas y los españoles se consideren a sí mismos una especie de aliados en la guerra contra los apaches. Y el propio Eusebio Quino, por ejemplo, considerado como el gran evangelizador del noroeste, él en sus memorias, bueno, son los favores celestiales, narra, por ejemplo, escenas como después de una batalla contra los apaches, los indígenas Pimas y los españoles terminan participando en una danza ritual propia de los Pimas después de la guerra, ¿no? Es decir, y cosa que sería muy, muy raro de pensar en Mesoamérica. Es decir, no nos imaginamos a los tlaxcaltecas después de una expedición militar haciendo unas danzas como las tradicionales que tenían con los españoles participando en eso. Entonces, tiene que ver, digamos, con esta inestabilidad social, política y militar muchas veces que tienen estos territorios septentrionales que van a hacer que la función de los misioneros se encuentre, digamos, entrelazada, digamos, con todas estas realidades que tienen, insisto, su dimensión militar, tienen su dimensión económica, sobre todo la simbiosis que en algunos casos van a establecer con las actividades mineras, y que también pues tiene, o como el ejemplo que ponía ahora, digamos, de estas celebraciones, pues tiene una dimensión cultural de cómo, si bien los misioneros consideran pues nefastas e incluso diabólicas muchas de las costumbres locales, pues también a veces se encuentran en escenarios donde les es imposible erradicar todas las creencias idolátricas como consideraban de estas poblaciones. Y esto también lo menciona otro fraile que circuló por la región, Andrés Pérez de Rivas, también jesuita, aunque en el siglo XVII, de cómo es que cuando los frailes llegaban a ver alguna práctica indígena que no les agradaba, decían pues esta la debemos erradicar. Y otras que les parecían más apegadas a los indios, pues las dejaban pasar por alto metiéndole algo de ideología cristiana. Es decir, este filtro para quitarle esta dimensión diabólica que van a ver en muchas situaciones en los indígenas del norte en general. Y se presenta incluso una constante disputa entre frailes y lo que podemos vagamente denominar como chamanes o sacerdotes de estas regiones, que es una disputa por el poder. Y hemos venido avanzando territorial y temporalmente. Hablamos muy someramente de la caída de Tenochtitlan y cómo avanza la población española y los indígenas ya cristianizados hacia el septentrión, en parte incentivados por los descubrimientos de vetas de plata en regiones como Zacatecas, que dispara esta idea de avanzar hacia el norte. Pero ¿cómo se crean estas primeras misiones de la antigua California? ¿Cuál es el incentivo? ¿Cuál es el motivo para que los frailes digan, tenemos que establecer una misión ahí? Mira, esa parte es interesante porque en realidad California, que inicialmente, o sea, no fue hasta, incluso hay propios textos jesuitas que no tienen claro si es una península o una isla. Está en los mapas españoles desde muy temprano porque va a ser parte de la ruta de navegación del Océano Pacífico. Es decir, el tornaviaje del Galeón de Manila pasa por ahí. De ahí que además de las primeras expediciones que se dieron, que el propio Hernán Cortés tuvo, digamos, en el siglo XVI, pues va a ser un territorio en los que va a estar ahí y que tendría más que, digamos, un valor económico por sí mismo. Bueno, se creaban muchas historias de que si había perlas, que si había oro y no sé cuánta cosa. En realidad había algo de perlas, pero digamos, insisto, nunca fue una región, digamos, exitosa en términos económicos, sobre todo desde la mirada del virreinato novohispano, pero la importancia de tener controlado este territorio tenía que ver sobre todo con las rutas marítimas del Océano Pacífico. La información que disponemos un poco nos dice es que hubo varios intentos fallidos de asentarse desde el siglo XVI y durante el siglo XVII. Entonces, era un territorio que estaba ahí, que formalmente era parte del Imperio Español, pero que no había tenido un control efectivo. Y va a ser a partir de la iniciativa de la Compañía de Jesús, que habían sido, digamos, pareciera que como que se reparten el septentrión entre franciscanos y jesuitas. Los franciscanos al principio tienen una mayor presencia en el noreste, tú estarás más familiarizado con eso. Los jesuitas van a estar mucho más presentes en el norte y en el noroeste, sobre todo. Y va a ser a partir de la iniciativa de Eusebio Quino, que ya he mencionado ahorita, que es considerado
hay no solamente, digamos, desde la visión religiosa, sino se construyó una especie de culto cívico en torno a él, igual que Junípero Serra, un poco esta visión hispanista que los ve como los grandes exploradores, los grandes civilizadores de sus territorios, una narrativa muy problemática, que a finales del siglo XVII se van a dar los primeros intentos por establecer asentamientos misionales en Baja California. Bueno, hoy le llamamos Baja California, aquel simplemente a California. La distinción de llamarle Baja es para distinguirla de la Alta California, y eso es algo que va a ocurrir después de la expulsión de los jesuitas, ya en la segunda mitad del siglo XVIII. Pero una característica que van a tener estas misiones, las misiones jesuitas en la antigua California, también para distinguirlas de la nueva, que es la del norte, va a ser la forma en que van a negociar lo que diríamos los ámbitos de autoridad que se van a hacer efectivos ahí. Es decir, como la corona había financiado varias expediciones que no habían sido exitosas, lo que la Compañía de Jesús le va a proponer al rey, pues va a ser que ellos iban a costear básicamente esta empresa misionera, que pues básicamente la corona simplemente se hiciera cargo del presidio que se tenía que fundar y del sostenimiento de los soldados, pero que las misiones como tal no le iban a costar. Y para lograr esto van a crear una cosa que es el Fondo Piadoso de las Californias, que pues básicamente va a ser, o sea, no es un fondo en el sentido literal, sino como muchas haciendas y muchas tierras productivas que controlaban los jesuitas en el centro de la Nueva España, va a haber un arreglo en el cual las ganancias que surjan de estas haciendas pues van a estar destinadas al sostenimiento de esta empresa misional. Y esto es importante porque le va a dar cierta autonomía a los jesuitas que van a instalar las misiones en la península, para tener cierto control sobre quiénes son los soldados y quiénes son los trabajadores de las misiones que viajan allí. Es decir, a diferencia de otras provincias del norte, pienso en Sonora y Sinaloa, o lo que ocurre en Chihuahua, digamos, de esas que pertenecían a la diócesis de la Nueva Vizcaya, o incluso lo que ocurre en el noreste, donde coexisten la autoridad militar y la autoridad eclesiástica. En el caso de las misiones jesuitas, por eso Ignacio del Río llamaba que había una especie de régimen de excepción, y quizá el modelo más parecido es el de las reducciones jesuitas en el Paraguay, en América del Sur, con una diferencia. Las misiones de Paraguay sí son muy productivas en términos económicos, ¿no? Y las misiones de California no. Pero digamos, esta idea, ¿no? De que los jesuitas van a tener una autonomía que no tenían en otros lados para controlar lo que ocurre en lo que Ignacio del Río llamaría un régimen misional, pues sí va a ser una característica muy distintiva de esta experiencia. Que igual para nuestra audiencia, que no tiene una idea muy clara de cómo son estas misiones o reducciones jesuíticas en Paraguay, pues hay una película, digo película a fin de cuentas, pero me parece muy buena, con Robert De Niro, Jeremy Irons, dirigida por Roland Joffé, que se llama La Misión. Me parece que es de 1986, aparte con una bellísima música de Ennio Morricone, por si quieren darle una vista a la película. No fomentamos la piratería, pero me parece que está disponible completa incluso en YouTube. Y y usted hablaba de cómo llegan estos primeros misioneros jesuitas al noroeste. Ahora no me falló. ¿Cuál es la población con la que se van a topar? Hemos venido diciendo a grandes rasgos que son nómadas y seminómadas, pero en el caso particular de la antigua California, ¿con qué tipo de individuos, con qué tipo de indígenas se van a topar estos frailes jesuitas? ¿Tenemos idea de cómo son, incluso a partir de las descripciones que hacen los propios frailes? Hay por lo menos algo que sí los jesuitas tienen muy claro, sobre todo para fines prácticos de la cristianización y la gobernanza de estas poblaciones, era, digamos, identificar las lenguas que hablaban, ¿no? Y ellos, por lo menos, identifican, si no me equivoco, son tres, hoy diríamos, matrices lingüísticas. Son, por un lado, los pericú, que están en el extremo sur de la península, que son los que se van a revelar, de los que ahorita hablaremos. Identifican un poco más al norte, identifican a la lengua guaycura, y en lo que llamaríamos ya el desierto central de la península identifican a la población cochilí. Sin embargo, aquí habría que tener en cuenta que los jesuitas dicen, pero hablan variantes de estas lenguas que a veces, aunque hay guaycuras y hay pericús, a veces no se entienden bien entre sí. Es decir, si bien son orden religiosas que, sobre todo en la dimensión lingüística, están, digamos, quizá a la par de los mejor lingüistas de esa época, pues también habría que tener en cuenta que no son lingüistas contemporáneos, y que tampoco son antropólogos. Es decir, tampoco habría que tomar necesariamente todas las descripciones que ellos llevan a cabo como registros etnográficos,
porque no era su finalidad, ¿no? Y básicamente lo que les interesa es registrar a aquellos que les permite gobernar mejor estas poblaciones y sobre todo, bueno, eso va a ir cambiando un poco a lo largo del siglo XVIII, pero sobre todo van a hacer descripciones a veces como muy exageradas sobre estas figuras, como lo que hoy llamaríamos los chamanes, pero que las poblaciones daban sus propios nombres, como aquellas figuras de charlatanes, de embaucadores, ¿no? Que de alguna manera son aquellos liderazgos, diríamos, locales que se oponían a su presencia. Algo que a mí me ha llamado la atención y tiene que ver con lo que ahora comentaba del concepto de religión, es que varias de las crónicas jesuitas dicen que los californios, fueran guaycuras, pericús o cochinis, que no tenían religión, ¿no? Dicen, sí, tenían brujos, tenían hechiceros, pero no tenían religión en el sentido de que no vivían bajo ninguna ley. Si lo trasladamos, digamos, a lo que hoy sabemos, y pienso sobre todo en el libro del Amanecer de Todo, del Dawn of Everything, de David Graeber y David Lerner, ¿no? Sobre cómo han estado tratando de repensar a estos pueblos nómadas y primitivos, que en realidad parece que lo que tienen son formas de organización social y política mucho menos vertical que las que estamos acostumbrados a pensar desde Occidente, y que por lo tanto a los misioneros les chocaba mucho. Ellos dicen que incluso ni siquiera los hijos le hacen caso a sus padres, ¿no? Y por ejemplo, una crónica, la de Jean Jacob Bayer, un jesuita alsaciano que escribe en el exilio años después, dice, aquellos ilustrados, bueno, no habla ilustrados, aquellos filósofos que quieren acabar con la religión católica ya a finales del siglo XVIII, la época de la Ilustración, dicen, si nos quitan la religión, nos van a hacer que terminemos viviendo como vivían los californios, ¿no? Es decir, eran poblaciones nómadas, seminómadas, que no eran pueblos ágrafos, ¿no? Lo cual, por un lado, pues no escribían, pero al mismo tiempo nos habla de que tenían una muy buena memoria y una muy buena orientación espacial, que se las habían encontrado la manera de lidiar con un medio ambiente que para nosotros resulta hostil, pero que ellos tenían muy bien mapeado cuáles eran las fuentes de las cuales podían alimentarse, y diríamos eran sobrevivientes de estos desiertos. Ahora, también el tema de los desiertos, pues depende mucho de en qué época del año vamos. Es decir, si vamos incluso al sur de la península, cuando recién acaban de pasar las lluvias, vamos a ver lugares verdes. Es decir, eran poblaciones que se habían acostumbrado y que sabían, digamos, coexistir en este entorno, y que por un lado tenemos todos los prejuicios religiosos que tienen los misioneros y que luego fueron adoptados por, digamos, los primeros intentos de la antropología y la arqueología. De ahí que Miguel León Portilla decía, es que los jesuitas se encontraron con un paleolítico fosilizado cuando llegaron a Baja California, y estos vivían en la edad de piedra, ¿no? Y fue la gran hazaña civilizatoria. Creo que hoy en día habríamos que tomar esto con bastante precaución, pero sí diría esto, es decir, eran poblaciones, ¿no? Nómadas, seminómadas, a los ojos europeos vivían en condiciones muy difíciles, vivían en pobreza, pero el hecho de que hubieran sobrevivido por miles de años en estos desiertos, pues nos habla también, pues, de que eran poblaciones que habían encontrado una manera, digamos, de habitar y de dotar significado esos territorios, que a los europeos les habría de costar mucho más trabajo poder hacer. Y esto que menciona me recuerda mucho a algo de particular, cualquiera que haya leído a Fray Bernardino de Sahagún, y sobre todo los trabajos que se hacen sobre él. En muchas ocasiones lo mencionan a él como el primer gran antropólogo, etnólogo, es decir, muchas veces les damos categorías que no corresponden con su realidad. Y lo vamos a tocar más adelante, no me adelanto ahorita, lo menciono un poco de cómo, bueno, podría haber una disputa, incluso una disputa, pero pienso en el trabajo de Guy Rosat, América Imperio del Demonio, donde señala que estas crónicas, sobre todo las septentrionales, tienden a una especie de escritura hagiográfica, prácticamente hagiográfica. Aunque repito, lo abordaremos más adelante, pero para seguir con esta charla, nos estamos adentrando justamente en el meollo del asunto, que es la rebelión de los californios. En su trabajo muy puntualmente, y me parece que es algo que vale la pena resaltar, usted le da una idea muy importante a este concepto de globalización, que se empieza a presentar en el mundo. Pero, ¿qué podemos entender en ese sentido, respecto a esto? ¿Qué importancia tiene lo anterior? Bueno, lo primero que habría que decir, como he señalado también desde el que no era un concepto que se utilizara en esa época, ¿no? Como varios que ya he mencionado, pero digamos, es una categoría analítica que sobre todo a cierta historiografía ha estado formulando en las últimas décadas, y que tiene que ver con
como si bien había distintas regiones del mundo que se habían conectado y que habían establecido conexiones permanentes de carácter comercial, religioso, etcétera, en el siglo XVI va a ser la primera vez que literalmente todos los continentes, incluyendo la Oceanía, van a quedar conectados y que estas conexiones van a ser duraderas de ahí en adelante. Entonces, digamos un poco ahí en la historia mínima de la globalización temprana de Berger, hay toda una discusión, ¿no? De cómo los historiadores llevan décadas discutiendo cuándo empieza la globalización, cuándo podemos hablar de. Ha habido una tendencia, creo, muy eurocéntrica, muy anglocéntrica, diríamos que en realidad la globalización es una creación o del imperio neerlandés o de los británicos, ¿no? Ya más en los siglos XVII y XVIII. Y un poco lo que otra vertiente diría es de que en realidad estas conexiones aparecen en la medida que los imperios ibéricos, tanto España como Portugal, se van a expandir a lo largo del mundo. Y aunque no en todos los casos van a lograr conquistar estas grandes masas, ¿no? de territorio y sus poblaciones, sí van a lograr crear esas conexiones de manera permanente. Y algo que habría que tener en cuenta, ¿no? Doy una clase sobre esto del Pacífico en la maestría, es que esta globalización temprana tiene que ver sobre todo con cómo los imperios ibéricos, Portugal, España, están buscando tejer relaciones comerciales con China. Es decir, China no es un imperio que se está expandiendo, pero es la fábrica del mundo y tiene, digamos, mercancías que el resto del mundo le interesa tener. Lo único que China en ese momento no tiene es plata. Y en la medida que el imperio español descubre los yacimientos de plata, tanto el Virreinato de la Nueva España como el de Perú, pues va a crearse, digamos, toda una serie de conexiones que, insisto, no significa que todo el mundo esté conectado, sino que todos los continentes van a tener conexiones permanentes. Y esta globalización temprana es lo que va a permitir, por un lado, que el cristianismo se expanda a los 5 continentes y por otro lado, habría que pensar si pensamos la globalización no solo como los acontecimientos en sí, sino como que haya una conciencia de un mundo conectado y haya relatos que dan cuenta de estas conexiones, pues sí la matriz cristiana, en este caso, sobre todo católica, va a ser fundamental para entender cómo órdenes como los jesuitas o como los franciscanos van a construir una imagen de este mundo conectado, donde, pues más allá de las jerarquías que después se van a establecer en términos geográficos, a partir de criterios raciales, etcétera, pues ellos van a tener muy claro que lo que define, digamos, a este mundo conectado es si el evangelio ya echó raíces ahí o no. Entonces, habría que pensar que esta relación entre cristianismo y globalización, como por un lado, esta globalización es por un lado una de las condiciones de posibilidad de que el cristianismo se expanda a todo el mundo, pero al mismo tiempo la religión cristiana es uno de los motores que está haciendo que estos actores europeos intenten crear estas conexiones que no solamente van a ser religiosas, sino que también van a permitir que haya interacciones políticas, comerciales, económicas. Que nos señala justamente de cómo el cristianismo, qué tan enraizado está, esa palabra que resulta muy precisa, porque me parece que nos permite entrelazar la siguiente pregunta con una idea que ha trabajado Jorge Cañizares Esguerra cuando habla justo de este proceso de evangelización, que dice de que el cristianismo, al menos durante este periodo, sobre todo en los siglos XVII y XVIII, se va a tener una idea de ver a los mártires cristianos, en este caso los frailes, que están regando con su sangre el suelo para que florezca el cristianismo, así muy poéticamente, y que se va a suscitar prácticamente en todo el septentrión. Hay muchos casos en las crónicas, pero va a suceder lo que nos concierne en esta plática. Nos hablaba de este proceso globalizador, aunque no sin muchas dificultades, para pacificar y evangelizar a los habitantes de la región, y dentro de la historia de la península de California, hay un evento bastante conocido dentro de esta historia, que es la rebelión de los californios, acaecida en 1734. ¿Sabemos qué estaba pasando en ese momento? ¿Tenemos alguna idea de por qué se suscitó la rebelión? Bueno, de hecho, pensaba en el libro de Alejandro Cañeque de Un imperio de mártires, que de hecho así se llama, y que justo lo que menciona esta concepción, esta metáfora agrícola del cristianismo, ¿no? De que la sangre de los mártires es aquello que hace que pueda echar raíces y florecer el cristianismo. De ahí que esta rebelión va a ser narrada así. Y lo primero que habría que mencionar es que una de las dificultades para entender por qué tiene lugar la rebelión es que los relatos, que es un poco lo que intento reconstruir en el capítulo del libro que escribí, que de hecho fue un trabajo escolar que lo pude ir ampliando y que de hecho sigo trabajando en él para ver si puedo hacer una versión un poco más extendida con cosas que me quedaron fuera ahí.
tiene que ver con que la mayoría de los textos que narraron esta rebelión, lo que narraron no fue los acontecimientos de sí, sino narrar un martirio. Ahorita entraré en esos detalles. Pero lo que habría que decir es de que para que el relato del martirio funcione, es necesario enfatizar que quien murió como mártir murió por odio a la fe cristiana. De ahí que lo que van a enfatizar los relatos es que los californios, sobre todo ciertos líderes, odiaban el cristianismo, ¿no? Querían desterrar el cristianismo de California y querían volver a su vida antigua, que no era cristiana. Lo que las fuentes jesuitas narran de manera ya más puntual es que hay dos líderes, me parece que sea el nombre que ellos usan ahí son Chicory y Botón, que ellos querían seguir viviendo en poligamia con muchas mujeres. Una de las, digamos, de los impactos que tiene la cristianización, pues es de que van a tratar de que las sociedades cristianizadas vivan a partir de un ordenamiento moral cristiano monógamo, ¿no? Y que como ellos les prohíben a estos líderes tener muchas esposas, pues por eso ellos empiezan a conspirar y empiezan a dar la manera de ir y matar, ¿no? Pero hay varias cosas que yo resaltaría que vale la pena matizar. Uno, que ellos no son indígenas, es decir, hay uno de ellos que me parece que se atribuye que es mulato, el otro no recuerdo exactamente cuál es la casta que le atribuyen, pero digamos, no son indígenas nativos de ahí, es decir, parece que son parte de esta población que aunque los jesuitas por un lado tenían cierto control de quienes llevaban a trabajar a las misiones, pueden ser parte de ellos, o bien puede ser parte de la gente que se movilizaba el Galeón de Manila, o bien pueden haber llegado de otro lado, es decir, hay evidencia, por ejemplo, de que uno de los ataques exitosos, ahora no recuerdo exactamente qué año, pero en el siglo XVIII, al Galeón de Manila, ocurre precisamente en California, donde unos piratas ingleses logran tomar el galeón, y los piratas estuvieron escondidos y los indígenas les llevaron de comer y los indígenas nunca le avisaron a los misioneros que ahí estaba. ¿No? Es decir, era una región que quedaba conectada, insisto, porque formaba parte de la ruta del Galeón de Manila y no era usada solo por los españoles, sino también empezaba a ser por otras poblaciones. Entonces, no queda del todo claro, pero parece que hay personajes afrodescendientes que son a quienes los jesuitas les atribuyen haber asusado, digamos, a esos indígenas a rebelarse, que básicamente lo que van a hacer es, durante 1734, pues van a destruir 4 misiones, las que estaban en el sur de la península, la de Nuestra Señora de la Paz, la de Santiago, la de San José del Cabo y la de Todos Santos. Van a matar a 2 misioneros, uno estaba afuera y otro le alcanzan a avisar, oye, pues mataron a los otros misioneros, mejor vete, y él es quien hace la crónica más detallada, eso que es Sigismuro Tarabal. Llama la atención la diversidad, me parece que el que estaba afuera era no recuerdo si de origen alemán o escocés, Sigismuro Tarabal es italiano, a los 2 que asesinan son de habla hispana, pero uno es español y otro es nacido en Puebla, y tiene que ver un poco con, hablando de la globalización, con cómo sobre todo los misioneros jesuitas venían de muchos lados de Europa, ¿no? Incluyendo el Nuevo Español. Yo por ahí hice una relación alguna vez y al menos de los que estuvieron en California, como que un tercio habían nacido en la Nueva España, un tercio eran españoles y otro tercio eran europeos de otras partes. Y algo que va a ser decisivo para entender un poco esta rebelión, no solo cómo inicia, sino sobre todo cómo termina, es que un año antes había sido la primera vez que el Galeón de Manila hizo escala cerca de la misión San José del Cabo, en un puerto que había sido habilitado para los marineros que venían padeciendo escorbuto, que venían después de meses de viaje, pues va a ser un alivio poder hacer una escala ahí, poder tener acceso a agua fresca, tener algo de comida, algo de fruta. Entonces, pues como que van a hablar muy bien de este enclave marítimo de los jesuitas en California, y por eso digo, va a ser la primera vez que las misiones reportan un logro material. Para la subsistencia de las misiones siempre tenían que importar alimentos, sobre todo de Sonora, eh, y es poco después de que hace este escala el galeón cuando estalla la rebelión. Al año siguiente, el galeón vuelve a hacer escala, no tenía noticia de esto, y lo que reportan algunas fuentes es que los indígenas sublevados intentaron atacar el galeón, y que es a partir de ese momento cuando el virreinato, luego España, se da cuenta que este enclave está en peligro, que es cuando ahora sí van a atender una petición a la que habían hecho oídos sordos, que era pues, que los jesuitas pidieron ayuda para pacificar la región. Entonces, a mí no me quedan, o sea, digamos, la tesis que hasta la fecha la historiografía ha sostenido, pues es de que es una resistencia al tipo de disciplina que se estaba imponiendo en las misiones, pero el hecho de que esta rebelión haya ocurrido precisamente cuando comenzó a hacer escala el Galeón de Manila
que a quienes le atribuyen los jesuitas haber iniciado la rebelión no eran indígenas, sino eran afrodescendientes. Incluso me recuerdo un poco la rebelión de Gaspar Yanga, ¿no? Que toma, digamos, el camino de Veracruz con la Ciudad de México para negociar con el virrey. No digo que sea exactamente lo mismo, pero algo que yo creo que no tenemos todavía en todo claro es por qué se da, porque lo que hemos heredado, el relato de los jesuitas, es de que era simplemente una resistencia a la vida cristiana cuando posiblemente haya habido otra cosa. Y que esta rebelión, en realidad cuando yo la leía, me topé con este relato de Sigismundo Tarabal. Yo había trabajado un poco las rebeliones que se habían suscitado en el Paraguay, en las reducciones jesuíticas o en sus cercanías, y recuerdo que hay una muy particular que narra Antonio Ruiz de Montoya. No recuerdo si también la menciona Juan Patricio Fernández, pero Montoya señala que los indígenas guiados por un cacique no querían adecuarse al estilo de vida cristiano, a vivir en policía, pero el motivo principal que aduce Montoya es que querían pervivir en la poligamia. Curioso que también en Paraguay este sea el motivo de la rebelión. Y aquí nos podemos adentrar en esto que anticipaba unas preguntas atrás, entendiendo que estos textos son hijos de su tiempo y tienen un marcado carácter hagiográfico, que usted también lo señala y puntualiza. Y traía a colación este texto que es muy famoso de Guy Rosat, que es América, Imperio del Demonio, y creo que esta pregunta resulta muy útil para las personas que están interesadas en la historia, incluso para quienes se están formando como historiadores, porque es necesaria una lectura concienzuda, crítica de cartas, relaciones, crónicas, etc. Porque hay que leerlas con cautela. Lo mencionaba un poco antes, pero para dejarlo muy claro, incluso como una especie de consejo para historiadores futuros. Mira, aquí el tema, y ese era quizá el objetivo central de este capítulo que escribí, que de hecho lo pueden conseguir en la red, aunque igual si quieren comprar el libro, al final haré el comercial. Hay como dos dimensiones de la escritura geográfica. En realidad es un término que aparece en el siglo XVII, pero digamos va a hacer referencia a una forma de escritura que es tan antigua como el mismo cristianismo, que son la historia de las vidas de los santos. Y aquí lo que hay que tener en cuenta es de que cuando se narra la vida de un santo no se está tratando de narrar los hechos tal y como fueron, sino se está tratando de producir un relato que sea edificante para la fe de los creyentes. Es decir, es una enseñanza moral lo que se busca transmitir y sobre todo un ejemplo digno de imitación que desde hoy nos puede resultar muy chocante, pero sí me he encontrado indicios, eso ya lo descubrí después de que publiqué el texto, de jesuitas que estando en Europa dijeron, yo quiero ir a Baja California porque sé que hay hubo mártires y yo quiero morir mártir. Suena muy raro, pero algo que hay que entender es de que el cristianismo finalmente está fundado por un relato de una ejecución, de un asesinato, que es la de Jesucristo, ¿no? Y que el cristianismo en buena medida se ha sostenido a partir de la aspiración de los creyentes a la imitación de Cristo. Y qué mejor manera de imitación, de asemejarse a Él, que morir como el mundo. Entonces, en los relatos de los Hechos de los Apóstoles, el primer martirio que se narra, me parece que es el de San Esteban, que es apedreado por el Sanedrín en Jerusalén. Eventualmente, bueno, no forman parte de los textos bíblicos, pero hay toda una serie de relatos, no solamente hagiográficos, sino específicamente martiriales, es decir, dentro de todas las vidas de los santos, los relatos martiriales son un género particular y tiene que ver con eso que mencionabas ahora, con que tiene una estructura narrativa que siempre se va a contar de la misma manera y llega el cristianismo a un lugar donde hay un tirano que vive muy a gusto antes de que el cristianismo llegue, que como llega el cristianismo ahí, este tirano se siente incómodo y empieza a conspirar para matar, que es básicamente la historia que se contó, digamos, de la ejecución de Cristo, de la ejecución de San Esteban, y es la historia que los martirios siempre se va a contar. Nada más que quién es el tirano, pues varía, ¿no? Durante la Edad Media, como que dejaron o en la medida que Europa se cristianizó, como que los relatos martiriales, pues ya dejaron digamos, como que se durmieron un rato, y durante esta globalización temprana, que además es una globalización muy violenta, que por un lado tenemos las guerras de religión entre católicos y protestantes, por otro lado tenemos el intento de reducción de estas poblaciones americanas, por otro lado tenemos la conquista de algunos territorios, no digamos que no eran con poblaciones nómadas, pero que eran episodios muy violentos. Por otro lado tenemos cuando, por ejemplo, el cristianismo es proscrito en Japón, ¿no? Que también son ejecutados los cristianos allá. Entonces, como que hay un resurgir de los relatos martiriales entre los siglos XVI y XVIII, y estos moldes narrativos que ya estaban resurgen, pero ahora pues van cambiando. Entonces, ¿quién es el tirano? Pues puede ser un rey protestante de Inglaterra que había dicho que permitía el catolicismo y luego siempre no los mandó a matar. Puede ser un shogun japonés
o puede ser un cacique indígena, ¿no? Entonces, algo que habría que tener en cuenta es, insisto, que los textos no buscan transmitir hoy diríamos lo efectivamente ocurrido, buscan construir un relato edificante y sobre todo que a partir del siglo XVII, como consecuencia del Concilio de Trento, se van a establecer reglas de cómo funcionan los procesos de canonización, donde esos procesos funcionan como juicios, donde cuando se postula que alguien va a ser un santo, pues se tienen que dar como todos los argumentos en pro de su entidad, pero también hay ciertas figuras, que le llamaban el abogado del diablo, que va a dar los argumentos para que no. Entonces, cuando alguien escribe un relato agiográfico, no solamente se está apelando a un modelo narrativo muy antiguo, sino también está formulando un tipo de argumentación que tiene una cierta dimensión jurídica, donde pues tú no vas a dar pie a que se dude de lo que estás contando, ¿no? Y para que el martirio sea, para que alguien sea considerado mártir, pues tiene que haber sido asesinado no por una coyuntura política, no por, digamos, por otras razones de descontento social, sino por odio al cristianismo. Y esto hay que tenerlo en cuenta, insisto, al momento de leer este tipo de relatos, porque aquí lo que nos encontramos, cuando es lo que yo me encontré, es que este relato que tú mencionas, el de Sigismundo Tarabal, es un relato que resulta muy escueto si lo comparamos con los relatos que después se llevaron a cabo sobre los mismos acontecimientos. Sí, no da detalles como los mataron, no da detalles de los diálogos que tuvieron los misioneros con sus verdugos. O sea, sí es un relato geográfico, pero es un relato, digamos muy acotado. Cuando se publica el primer intento de hacer una historia oficial de la antigua California, vemos un relato mucho más detallado donde aparecen diálogos, interacciones, hay detalles, ¿no? Como los que antes de matarlo los despojaron de sus vestiduras, que uno dice, pues estoy leyendo el Evangelio o estoy leyendo un texto del siglo XVIII, y tiene que ver con eso, con que finalmente lo que hay es una elaboración narrativa que lo que busca no es explicar por qué ocurrió la rebelión, lo que busca es mostrarle a sus lectores o a sus audiencias que ahí efectivamente había ocurrido un martirio, y en tanto que el martirio es una especie de revivir la escena fundacional del cristianismo, que es la crucifixión, pues un martirio es considerado prácticamente pues un acontecimiento milagroso. Incluso pensándolo desde la perspectiva del arte. Me parece que es en esta historia crónica que refirió usted de Miguel Venegas, de ahí retomamos justamente la miniatura que vamos a poner en YouTube, estas imágenes de los frailes siendo arrastrados por los indios, y que hay muchos óleos si ustedes viajan por la parte septentrional de México y se meten en algunas iglesias, van a encontrar distintos óleos de frailes siendo martirizados, como discurso edificante, como este discurso edificante que mencionaba, y esta idea de morir como mártir. Y quizá, aquí usted nos podría corregir, usted es el experto en el tema, y lo relaciono porque es en este año justamente estamos en 2026, que coincide con el inicio de la cristiada. No sé si se podría considerar como una suerte de relación entre esta idea de morir como mártires de los cristeros, que deviene desde los albores del cristianismo, sabiendo que se desvía un poco del tema, pero ¿se puede ver algo similar con los cristeros? Sí, pues de hecho hay algunos testimonios, bueno, esto lo mencionó en su momento Jan Meyer cuando estuvo haciendo entrevistas para escribir La Cristiada, y es una obra que ha sido objeto de muchas revisiones, incluso del mismo, pero hay de repente con que ciertas expresiones que uno escucha, ¿no? Como que la gente le preguntan, oye, y pues tus tíos, tus abuelos, ¿por qué se fueron en el estado de las filas? Y que decían, es que nunca ha sido más barato ganarse el cielo, ¿no? Dice, porque para ir al cielo, pues realmente tengo que hacer muchas cosas, tengo que hacer, ¿no? Pero si muero como mártir, voy directo. Es decir, ahora, algo que habría que también señalar aquí, y que es quizá la razón por la cual no hay, o sea, porque hubo mucha gente muerta en la guerra cristera, ahora no recuerdo los números, por alguna vez los busqué, este, parece que fueron menos cristeros que federales y agraristas, ahora no tengo el dato, habría que revisarlo, pero digamos, no fue, pues, fue una guerra civil, ¿no? Fue una guerra civil con tintes religiosos, como lo fue la independencia, como lo fue la guerra reforma, como lo tuvo en cierta medida la guerra México-Estados Unidos, eso sería para otro tema, ¿no? Fue una guerra civil con una carga religiosa muy fuerte, y quizá la razón por la que no hay más mártires de los que ya hay sobre la guerra cristera es porque mucha de la gente que muere, pues muere tomando las armas, y es complicado mostrar que si alguien toma las armas, se le considera mártir. Hay todo un tema de que el primer caso de beatificación y luego canonización que se armó sobre las mártires de la cristiada, que fue el de Miguel Agustín Pro, que hasta la fecha no es santo, se quedó en beato.
Y parece que la razón, diría Fernando González, que es autor de este libro, bueno, Marisol López Menéndez, ¿no? Que es la coordinadora, sí, pues es que se le resalta mucho la sangre, pero no se le termina de borrar la pólvora. Pues ¿por qué? Pues porque parece que era simpatizante de grupos que estaban tomando las armas, no solo en el occidente mexicano, vaya, no solo los rancheros cristeros, sino esos grupos tiranicidas que intentaron matar varias veces a Álvaro Obregón hasta que lo lograron. ¿No? Entonces, no es que Pro directamente haya tomado las armas, pero estaban vinculados a esos grupos. Entonces, eh, se vuelve, digamos, problemáticas esas narrativas cuando hablamos de que, o sea, el cristianismo construye la figura del mártir porque los primeros cristianos, pues, no estaban en guerra, pues, a ellos los perseguían los romanos, ¿no? Aunque le echaron mal la culpa a las autoridades judías, al menos en los evangelios, pero, digamos, ya en otros contextos el tema del martirio se empieza a volver más problemático, uno, porque no siempre es claro, no siempre es fácil determinar si los mártires mueren aunque ellos estén convencidos que están defendiendo la fe o que están entregando su vida por la fe, si la razón por la cual los mataron es eso o puede ser otra, y por otro lado, si fueron únicamente víctimas o si también tomaron parte de un conflicto armado. Y aquí, digamos, no, yo no tengo elementos para decir quién es o no es mártir y ni es mi intención, tiene que ver con cómo se articulan los procesos de canonización dentro de la Iglesia Católica, pero sí habría que entender como dos dimensiones. Por un lado, esta memoria, diríamos, oficial, que es quienes están efectivamente beatificados, canonizados. Otra es una memoria que reconoce como mártires incluso personas que la Iglesia no ha reconocido formalmente. De hecho, los jesuitas, Lorenzo Carranco y Nicolás Tamaral, que murieron en la rebelión de los Californios, no han sido objeto de un proceso de este tipo, en buena medida porque los jesuitas después los expulsan y porque a quienes más van a promover, pues van a ser a los fundadores, como Sergio Quino o como Junípero Serra, que él sí santo y ahí los problemas son otros, pero Dios, esa es otra dimensión. Y una que a mí me parece todavía más interesante, y es esto que preguntabas, es cómo el martirio en ciertos momentos históricos se convierte en una aspiración. ¿No? Es decir, cómo la promesa de morir mártir a imagen y semejanza de Cristo no se convierte solo en algo que la gente buscaría evitar, sino en algo que la gente desea. Lo insisto, me he encontrado testimonios de jesuitas que viajaron de Europa a California porque querían morir con mártir, no murieron con mártires, el caso, no me acuerdo, creo que era Antonio Tempis, que era un móravo, era moravo, si no me equivoco, en términos étnicos, la actual Croacia, este, puede que me esté fallando ese dato, pero la carta edificante que Fernando Gonzag escribe sobre él, dice explícitamente, él quería ir a California para morir con mártir, Dios no le concedió esa corona el martirio, pero le concedió morir en una epidemia de no sé qué enfermedad que hubo en el sur de la península. Este deseo de ser mártir, entonces también es algo que hoy en día nos cuesta trabajo entender. Quizá desde la tradición católica hay otras religiones donde lo vemos más presente, ¿no? Podemos hablar de eso si quieres al final, pero algo que habría que tener en cuenta es de que estos textos hagiográficos no solamente están hechos para narrar cosas, relatos edificantes, sino también para producir efectos en los lectores que sobre todo es un deseo de imitación de Cristo y que está asociado con la muerte violenta. Y que ahorita que mencionaba esto de la imitación de Cristo, pensamos justo en el mismo libro, este de Tomás de Kempis, hasta lo googleé porque no recordaba el nombre del autor, me parece que incluso la editorial Porrúa lo tiene por si lo quieren adquirir, y cómo es que justamente se busca imitar, lo pienso incluso en los estigmas, de esta gente que busca adquirir o emular estas llagas de Cristo, aunque aquí nos metemos más en un tema metafísico. Pero la religión cristiana tiene este cariz. Doctor, se nos está acabando el tiempo, y surge una última pregunta. Pero antes de acabar, y para promocionar nuevamente su libro, ¿dónde lo pueden conseguir? Voy a repetir el título del libro: Las diócesis de las Californias y el Vicariato de la Baja California, 1840-1895. Aparte vamos a dejar el enlace en la parte de abajo, en la descripción del video, pero ¿dónde se puede adquirir el libro? Bueno, ese libro salió por la editorial del Colegio de la Frontera Norte, entonces lo pueden pedir a la librería. También existe la posibilidad de comprar la versión digital, que es mucho más económica. Me parece que hay algunas librerías donde lo pueden comprar ahí físicamente. No tengo tan claro, perdón, el alcance de distribución que tenga la página, pero si lo buscan, quizá lo puedan encontrar en algunas librerías. Y bueno, solamente aclarar, ese tema yo no lo abordo ahí. El tema del que hablamos ahora es parte de un libro que se llama Los mártires y sus sujetos.
Aproximaciones histórico-etnográficas a la memoria de devociones martiriales en México. Lo coordinó la doctora Marisol López Menéndez, salió por la Universidad Iberoamericana, si no me equivoco, es de 2021. Y ese yo lo he visto que lo venden en Gandhi, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí lo pueden buscar. Mi capítulo está en mi página de academia, creo que también en ResearchGate. Y bueno, yo lo que narro en mi libro, Carlos Dantes Doctoral, no tiene que ver tanto sobre la historia colonial de las naciones, sino como lo que viene después y cómo se van intentando adaptar, pero nunca terminan de lograrlo, digamos, al régimen inicialmente de República Católica y luego de un régimen laico que se va a conformar en el siglo XIX. Además, dentro de este libro, su capítulo es el que inaugura o apertura la obra, entonces tiene este papel preponderante. Aparte es un capítulo muy rico, muy interesante, y pues también vamos a poner su página de academia.edu para que las personas que quieran leerlo y otros trabajos de su producción historiográfica puedan hacerlo. La página donde pues, se puede conseguir el libro también, tanto en formato digital como físico. Y para concluir con el programa, doctor, ¿qué papel jugó en la memoria de la Iglesia en Baja California tal evento? La rebelión de los californios, pensándolo en un periodo más cercano a nosotros como lo es el siglo XX, que usted también lo maneja en su libro. Fíjate, a mí el tema me interesó, porque cuando estaba haciendo mi tesis de maestría, que no fue sobre historia colonial ni sobre el siglo XIX, sino sobre el conflicto religioso en el Distrito Norte de la Baja California, en los años 20 y 30, un distrito que es después territorio, me encontré con los manuscritos de un misionero que no era jesuita, era del Pontificio Instituto de las Misiones Extranjeras, que se hizo cargo del Vicariato de Baja California entre 1895 y 1920 más o menos. Él se quedó hasta que se murió, décadas después, él murió en 1946, y ya en la última etapa de su vida, él empezó a escribir sobre la historia y la geografía, pero sobre todo sobre la historia de la iglesia en Baja California. Y me encontré un texto que se llamaba Los Mártires de la Antigua California, y era donde él, a partir de, no diríamos de fuentes primarias, porque no estaba publicado el relato de Sigismundo Tarabal, esa es una, digamos, transcripción posterior, ya como los años 70, si no me equivoco, pero a partir de la obra de Miguel Venegas, a partir de la obra de Clavijero, a partir de obras como la del franciscano historiador Seferin Engelhardt, estadounidense, cuenta la historia, ¿no? Le encontré el manuscrito mecanografiado, y él sobre todo es interesante porque él, algo que le desconcertaba mucho a los sacerdotes que llegaban, sobre todo en el siglo XX a Baja California, es como si casi no había habido sacerdotes y en realidad la iglesia había tenido un montón de problemas, hubo un obispo que desterraron en el siglo XIX, es decir, les ha ido muy mal, cómo la gente seguía siendo católica a pesar de no tener clero, ¿no? Hoy podemos dar como muchas explicaciones sociológicas, ¿no? E incluso la gente a veces llegaba a decir que prácticamente el clero a veces es más lo que estorba que lo que ayuda, por los malos ejemplos que daban muchos de ellos. Pero lo que César Castaldi, este misionero, dice es que la razón por la cual no se había extinguido la fe entre los californios, que ya no eran los indígenas, que son poblaciones que prácticamente se extinguieron hacia finales del siglo XVIII y las primeras décadas del XIX, sino que eran sobre todo colonizadores que llegaron en la segunda mitad de este siglo, que estaba creciendo la población ya a comienzos del siglo XX. Dice, ¿cómo sin clero han permanecido en la fe? Y la explicación que da César Castaldi es porque el suelo de California fue regado con la sangre de estos mártires, ¿no? Y a partir de eso empieza a contar, digamos, toda esa historia y sobre todo está discutiendo con ciertas historias coloniales que se estaban escribiendo desde Estados Unidos, donde pues básicamente lo que hacían es de que estas rebeliones ocurrían pues porque los misioneros maltrataban a los indígenas, porque eran muy inhumanos con ellos, y él básicamente lo que dice repetir pues que no, que en realidad es que estas eran poblaciones bárbaras y salvajes, ¿no? Y que fue a partir de resistirse a la ley cristiana que pues, se acabó esa rebelión. Entonces me llamó la atención eso, digamos, la razón por la cual yo quise estudiar el tema es porque me encontré una especie de alter ego mío que hace décadas, bueno, yo no soy sacerdote, ni siquiera creyente, ¿no? Pero es que a partir de encontrar como que un historiador que estaba contando eso, yo dije, pues parece que este martirio que tuvo lugar o que a estos acontecimientos narrados con martirio eran importantes, ¿no? En los años 40, sobre todo en la época en la cual empezaban a consolidarse por primera vez en siglos las instituciones eclesiásticas en Baja California. Y es interesante, ya con eso quizá para cerrar, como si, por ejemplo, una hora visita la antigua, en realidad no es la antigua misión, es una reconstrucción en San José del Cabo, hay
¿cómo decirlo? No es un vitral, es más bien, digamos, un mosaico en la entrada donde que tiene las imágenes de este martirio, ¿no? Y de repente uno habla con gente del sur de la península o de repente los guías turísticos y cuentan esta historia. Básicamente cuenta la versión de los misioneros, pero me llamaba la atención sobre todo esa parte, ¿no? O sea, cómo, y quizá yo cerraría, cómo los sacerdotes que llegan en el siglo XX a Baja California rara vez hablan de la historia del siglo XIX, rara vez hablan, digamos, de todos. Ellos lo que van a hacer es crear una narrativa que ellos mismos van a llamar la segunda conquista espiritual, donde dicen nosotros somos los sucesores de aquellos jesuitas, aquellas cosas que iniciaron y que se fue al carajo, por un lado, bueno, pues porque los expulsaron y luego por la independencia de México, y van a crear, digamos, una memoria local donde lo que van a decir es la obra jesuita que inició a finales del siglo XVII quedó inconclusa y nosotros ahora la venimos a terminar. ¿Cuál es el detalle? Que en realidad la población ya era católica, ¿no? Lo que pasa es que no era, digamos, sobre todo si estamos hablando del clero que venía de la diócesis de Guadalajara o de Michoacán o el occidente de México, pues se encontraban que era un catolicismo muy distante de la figura del clero que los hacía ver como un catolicismo, digamos, hasta cierto punto heterodoxo, si pensamos el tipo de catolicismo que se da en estas regiones donde la figura del sacerdote es central dentro de la vida social y comunitaria, ¿no? Entonces, es a partir quizá de explicar esta diferencia, por qué nos encontramos con un catolicismo tan distinto que empiezan a construir esta narrativa, ¿no? Donde los sacerdotes del siglo XX son los continuadores de los misioneros del siglo XVIII. Pues no nos queda más que agradecerle, doctor. No sé si guste despedirse del auditorio. No, pues agradecerte por la invitación, la oportunidad de charlar sobre esto. Digo, a veces es tanta información que uno intenta condensar los textos, por eso quisiera que la charla fuera también una invitación a aproximarse no solo a lo que yo he escrito, sino digamos a la historiografía que se ha producido en los últimos años sobre estos temas. Agradecer a la audiencia, ¿no? Pues por escucharnos y pues nada, que estén al pendiente porque pues, seguimos trabajando en estos temas y seguimos encontrándonos cosas entre los archivos. Y a los que nos escucharon hasta aquí, muchas gracias y hasta la próxima.